Como les había comentado, en una corporación, cuando se emiten acciones, las personas que tienen acciones de esa corporación tienen derecho a recibir dividendos. Recordemos que en los bonos se reciben intereses, en las acciones se reciben dividendos, ¿verdad? Y esos dividendos, que son esa ganancia o esa distribución que se le da a los accionistas, pueden ser de tres formas. Pueden ser cash dividend, stock dividend o stock split. Así que vamos a ir sobre cada uno de ellos para ir un poquito entendiendo cómo es que esas personas que adquieren acciones reciben una remuneración por tenerlas. Vamos primero a ver lo que son los cash dividend. Los cash dividend es una distribución en efectivo, como mismo lo dice su palabra, ¿verdad? Es una distribución de efectivo a los accionistas. Pagar un dividendo en efectivo se hace cuando la corporación primero tiene buen balance, un balance suficiente en ganancias retenidas, en net income, y cuando el cash que tiene la corporación da para pagar esos dividendos. Porque usted puede tener, ¿verdad?, mucho activo en la corporación y no necesariamente tiene mucho efectivo. Así que cuando una corporación tiene un buen balance de ganancia retenida y tiene efectivo, se pagan cash dividend. La junta de directores decide cuándo es que se va a pagar ese dividendo en efectivo y cuando se establece la fecha, pues entonces se comienzan a hacer los pagos. Los pagos de dividendos envuelven tres fechas que son sumamente importantes y las tenemos que recordar. Número 1, está la fecha donde se declaran los dividendos, que es la fecha en que la junta de directores vota, declara y decide pagar los dividendos, ¿verdad? Esto es importante porque una vez se declaran los dividendos, la corporación adviene o toma o tiene una deuda con los accionistas. Hasta tanto no pague los dividendos, pues entonces la corporación le debe a los accionistas, por lo tanto, tienen una responsabilidad legal con los accionistas. La segunda fecha es el registro o la fecha en que se identifica esos accionistas para recibir los dividendos. Yo establezco cuáles son las personas que van a recibir esos dividendos y qué fecha yo se los voy a dar. Y la última fecha, obviamente, es la fecha del pago, que es cuando la corporación le paga a los accionistas. Así que es importante que recordemos la fecha de declaración. En esa fecha se registra un liability en dividendo, porque una vez la junta de directores declara los dividendos, como no los he pagado, ya es una deuda. Por lo tanto, tengo que registrar una deuda de dividendos. La segunda fecha, que es la fecha de registro, que es la fecha en que yo determino cuáles son los accionistas que van a recibir el dividendo, ahí no se tiene que hacer entrada porque simplemente estoy verificando los registros. Y la fecha de pago, ahí sí tengo que hacer un registro, una entrada de jornal para registrar el pago de los dividendos a los accionistas. ¿Ok? Así que vamos a ver un ejemplo para ver cómo es que se hace este proceso de pagar dividendos en efectivos. El día de la declaración, o sea, cuando la junta de directores declara, vamos a empezar por ahí. En enero 9, se declaró $1 por acción, ¿verdad? Y se declaró que ese dividendo se va a dar en efectivo, ¿verdad? Así que CTEC, que es la corporación, declara que va a pagar $1 en efectivo de dividendos a sus 5,000 acciones comunes outstanding. ¿Cuáles son las outstanding?
las que tienen los accionistas, las acciones que están en posesión de los accionistas, ¿verdad? Pues el dividendo que se va a pagar en febrero 1 ha sido declarado en enero 9. Así que vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que registrar, ¿verdad? Y van a ser, importante, van a ser pagados a los accionistas que estén en el registro de accionistas el 22 de enero. Declaro el 9, voy a pagar $1 de dividendos de 5,000 acciones comunes que estén outstanding de aquellos accionistas que al día 22 de enero tengan sus acciones en sus manos y lo voy a pagar el 1 de febrero. Ya dijimos que se hace transacción el día de declaración y el día de pago, no el día de registro. Así que el día de declaración de los dividendos, recordemos que es una deuda, por lo tanto, para propósitos de esta transacción, voy a utilizar para declarar que voy a pagar los dividendos. ¿De dónde se pagan los dividendos? Les dije anteriormente que el dividendo se paga del retained earning. O sea, yo voy a sacar el dinero de retained earning para pagar el dividendo. Por tanto, el retained earning aumenta por el crédito. Si yo estoy declarando, ya estoy obligando ese dinero. Por lo tanto, voy a debitar retained earning de 5,000. Pero ¿qué pasa? Lo declaré, no lo he pagado, lo debo. Pues por lo tanto, voy entonces a colocarlo en Common Dividend Payable. ¿Por qué? Porque lo debo de 5,000. Así que esa es la transacción que tenemos que hacer cuando declaramos dividendos en efectivo. Recordemos que el día 22 no hacemos transacción. ¿Por qué? Porque ese día lo que estamos es viendo cuáles son los accionistas que están en registro para pagarle. Pero entonces, el día 1 de febrero voy a pagar esos dividendos en efectivo. ¿Y cuánto voy a pagar? Pues los $5,000. Bueno, pues entonces tengo que eliminar el payable que tenía, Common Dividend Payable de 5,000 y acredito cash de 5,000. Ahora, les dije que había una forma adicional de nosotros pagar dividendos. Aquella fue en efectivo, pero existe otra que es a través de acciones, que usted paga dividendos a través de acciones. El stock dividend, ¿verdad? Son distribuidos por una corporación cuando quiere pagarle dividendos a los accionistas, pero no tiene efectivo para pagar, no quiere utilizar su efectivo, o no tiene o no lo quiere utilizar para pagarle los dividendos a los accionistas. Recuerden que los dividendos es un atractivo para que los accionistas le compren acciones a ustedes, así que por eso es que siempre se tratan de pagar. Entonces, ¿qué es un dividend stock o un stock dividend? Pues es un instrumento que se utiliza utilizando el valor en el mercado para pagarle dividendos a los accionistas en forma de dividendo, ¿ok? En forma de acción. Así que utilizo el valor en el mercado para distribuir las acciones a los accionistas, ¿verdad? Y es el stock dividend. Muchos gerentes, cuando están trabajando este tipo de transacción, ¿verdad?, muestran que la corporación está en buen estado. Yo no te puedo pagar en cash, pero tengo buen estado como para pagarte, aunque sea en dividendos. Existen dos formas de pagar y es cuando, por ejemplo, hay un small stock dividend, que aquí esto ocurre cuando la distribución es menor o igual al 25% de las acciones outstanding que tiene la compañía, o el large stock dividend, que es cuando la distribución es mayor al 25% de las acciones previamente que estén en el estado outstanding, ¿ok? Así que no pago en cash, pago en acciones.